Y hoy hemos convocado al magíster Roberto Balaguer, uruguayo, con una enorme trayectoria en escritura académica, psicólogo, y por supuesto el tema que nos va a convocar en esta oportunidad con Roberto tiene que ver con la institución educativa, de la que él ha escrito muchísimo en estos años, y particularmente en tema de tecnologías educativas, de internet, de educación a distancia, que es muy profusa su escritura acerca de esos temas y esos tópicos. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo acá. Esta mañana fría, por lo menos una por acá, mañana muy fría. En mayo, Sí. estamos haciendo esta nota en mayo 2020, en una época muy especial, muy particular, Roberto. ¿Cómo está Uruguay en este momento? Bueno, en términos, digamos, de lo que nos atañe a todos, que es la cuestión de la pandemia, venimos con resultados, la verdad que muy positivos, muy alentadores hasta el momento. Digamos, el famoso aplanamiento de la curva se logró, supuestamente las medidas tomadas iniciales y muy a tiempo, y con una buena respuesta también de la población, bueno, ha hecho que en los últimos días, digamos, los nuevos casos han sido realmente muy pocos. Hay una inmensa mayoría de recuperados y, digamos, estamos muy lejos de una saturación del sistema, ¿no? Digamos, como que está en una curva descendente ya pronunciada hace unos cuantos días, lo cual termina siendo alentador y termina, digamos, y estamos ya diseñando los próximos pasos de reintegro, ¿no? Tanto las clases como shoppings, actividad en general, ¿no? O sea que por ahora sí, digamos, tenemos que decir que estamos muy bien, ¿no? Estamos con una curva similar a la que a los mejores países, estamos de los primeros de la clase. Bien, un territorio que queremos mucho. Bueno, yo nací en Entre Ríos, así que soy también un poco parte de ese cariño por Uruguay, por la cercanía, ¿no? Por lo cerca que estamos. Roberto, te voy a plantear en esta oportunidad cuatro títulos, digamos. Uno es un dilema, el otro es un desafío, el otro es la incertidumbre y el día después de esto en lo que es el sistema educativo, en lo que es la escuela. Con relación al dilema, te planteo que yo vengo pensando que la educación a distancia viene creciendo mucho, pero ha estado muy circunscrita, salvo excepciones, a lo que es el nivel académico, la educación a distancia en el nivel universitario o en el nivel superior. La escuela, tanto primaria como secundaria, tiene, por supuesto, esa historia de la presencialidad, esa cultura, esa construcción de la presencialidad, incluso en la figura del educador. Y de repente nos encontramos hace 2 meses atrás, que teníamos que dejar en la escuela la presencialidad para pasar a la educación a distancia, lo cual es un dilema. En un sistema educativo pensado para la presencialidad, plantearnos el desarrollo de la actividad escolar y el desarrollo del currículum, y el desafío del educador de implementar estrategias de educación a distancias de una forma, por supuesto, tan imprevista, ¿no? ¿Cómo ves vos este fenómeno que nos está atravesando en el sistema educativo? Bueno, yo creo que tiene diferentes componentes.
A ver, esto fue una cuestión, digamos, que en primera instancia no fue una decisión como consensuada, de decir, bueno, vamos a ir por este camino, vamos a tratar de aprender. De hecho, hace muchos años que se intenta ir por esos derroteros y no se ha logrado, es decir, no se ha sido demasiado o del todo exitoso en cuanto a las posibilidades, digamos, de pensar la educación en términos de no presencia, ¿no? Ahora, esto vino a barrer con todo eso y a poner sobre la mesa, bueno, la urgencia y la necesidad de hacerlo, más allá de voluntades, más allá de habilidades, más allá de gustos o de formaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha sido un gran propulsor de todo esto, y acá vos tenés que se abren como distintos grupos, digamos, distintos segmentos de personas, docentes, ¿verdad?, que tienen una actitud distinta frente a esto. Originalmente vos tenías, digamos, aquellos que eran como los suerte de early adopters, digamos, de querer tomar toda la tecnología y, bueno, y implementarla en la educación. Es un porcentaje muy bajo, siempre eso. Estamos hablando de no más del 10-15%. Luego tenés, digamos, todo un sector intermedio del orden del 50%, que bueno, que algunas cosas las va tomando, a su ritmo, más cansino, más sin apuro, y después tenés otro segmento un poco mayor que el primero, que es directamente resistente, ¿no? Que, digamos, trata de que no, le parece que no, encuentra justificaciones por aquí, por allá, en realidad para no moverse hacia adelante, ¿no? Muchas veces uno ve que son meras justificaciones o racionalizaciones o intelectualizaciones o pseudo-intelectualizaciones, que es aún peor, sobre eso, ¿no? Para intentar, en realidad, volver a un status quo conocido y una zona de confort. En este momento, esos grupos se reconfiguran porque necesariamente para vos continuar trabajando tenés que estar en la virtualidad. Entonces tenés aquellos hoy que quieren volver al 12 de marzo, acá el día clave fue el 13 de marzo, ¿no?, que fue los primeros 4 casos. Entonces, cuando yo haga referencia a marzo, va a ser en relación a esa fecha, digamos, de quiebre. Mucha gente quiere volver a ese 12 de marzo y que nada de esto haya sucedido. Otra gente quiere volver a un 13, 14 y 15 de marzo diferente al que hubiera pensado, porque ha entendido que se ha pertrechado de herramientas muy buenas, y otros lamentan que se haya necesitado llegar al 13 de marzo para que esto se pusiera en juego, ¿no? Evidentemente, lo otro que sucede ahora con esto es que muchas falencias de la educación que en la presencialidad no se observan o no llegan a observarse en toda su dimensión, en la virtualidad quedan como más evidentes, ¿no? Es decir, esto pasa en muchas cosas, en muchos ámbitos. Uno ve que había determinadas cosas que la presencialidad, por diferentes motivos y diferentes razones, hacía que pasaran inadvertidas algunas cuestiones de distinto orden. Estoy hablando desde el alumnado y su dificultad para ser autónomos y resolver problemas per se, hasta docentes que vienen repitiendo la misma clase ad infinitum hace 25 años, hasta directivos también que tienen una dinámica de seducción y de manejo de los grupos docentes de repente adecuada en esos términos, pero no tan centrada en las tareas, ¿no? Entonces, cuando se pasó a la virtualidad, todo eso quedó como en evidencia en todos los niveles, y ha significado primero, hay un vacío de herramientas como para poder atacar y, primero, diagnosticar y atacar y resolver algunas cuestiones. Y hay digamos, como un nuevo orden de problemas de los cuales todavía no tenemos las herramientas siquiera algunos para poder verlos, intuimos que están, pero no sabemos bien cuáles son, porque los mecanismos todavía no están aceitados, y empiezan a haber, digamos, todas maneras de estar en el mundo del aprendizaje
que algunas tienen que ver con lo que pasaba el 12 de marzo y otras no tienen mucho que ver. Y obviamente esto es una tormenta perfecta para la educación, ¿no? Es decir, porque para algunas personas esto supone, bueno, sobre todo los que están de repente al fin de su actividad, decir, bueno, yo no quiero seguir así, prefiero que llegar estoy añorando llegar a la jubilación, ¿no? Terminar con esto, porque se sienten que estamos hablando de cosas muy distantes de lo que era esa presencialidad. Y después, por otro lado, queda de manifiesto, y sobre todo en los niveles más pequeños, la importancia que tiene lo social, lo vincular, el cuerpo, ¿no? Toda la comunicación como elementos que son esenciales del aprendizaje, ¿no? Porque, digamos, poco importa a ver, si saben sumar las letras, macanudo, tarde o temprano la van a ir aprendiendo, ¿no? Darle corporalidad a eso, cómo darle sentido de una clase para que eso sea, digamos, tenga valor, donde las propuestas también que se presentan tengan determinada valor también de presentación. Entonces, realmente yo en parte te reconozco, me alegro que estas cosas hayan sucedido porque junto a, me incluyo dentro del grupo, digamos, de que durante muchos años intentamos como modificar algunas cosas y muchas veces nos encontramos con enormes resistencias. Entonces, digamos, que se haya inundado la bodega y que, bueno, que no haya habido más remedio que empezar a dejar cosas y a ver soluciones, yo creo que ha sido una cosa buena. También percibo que como toda situación crítica y de crisis, hay un primer comienzo de mucho movimiento y luego el status quo empieza también a ganar a las organizaciones y empieza a generarse, digamos, una nueva normalidad dentro de la virtualidad inclusive, con mecanismos más parecidos a los que eran previo al 12 de marzo, ¿no? Es como que hay al menos dos etapas, ¿no? Al menos. Una primera como de reconversión y de aceptación de cambios y bla, bla, bla. Y una segunda ya mucho más tranquila en la medida que las aguas se aquietan, es como que el tsunami se retira la ola y bueno, y ahí empezamos a ver, bueno, que tampoco esto era tan malo, ¿no? Y cuánto verdaderamente vamos a tomar como aprendizaje. Claro. Bueno, evidentemente yo también vengo pensando en esta oportunidad de aprendizaje desde lo subjetivo de cada sujeto, pero también desde los distintos órdenes sociales, dentro de ellos también el sistema educativo y los educadores en su conjunto, en tanto y en cuanto es una oportunidad de aprendizaje fenomenal la que estamos teniendo, lo que implica un enorme desafío porque está claro que de acuerdo a lo que vamos viendo y también siguiendo la línea de lo que vos vas planteando, la escuela concretamente va a ser diferente en este regreso que ustedes ya están teniendo en Uruguay, nosotros va a ser un poco más adelante, pero en algún momento ese regreso a la presencialidad no va a ser el mismo que en el caso de ustedes hasta el 12 de marzo y en el caso de nosotros aquí en Argentina el 16 de marzo, que fue el día en el que se suspendieron las actividades presenciales. Este desafío en esta contingencia, insisto, es una enorme oportunidad de aprendizaje, pero va a implicar mucho esfuerzo para muchos, como vos también decías en un momento antes, ¿no? Que vienen demasiado aceitados a este formato de la presencialidad sin posibilidades de moverse, de innovar, de recrear estrategias y dispositivos pedagógicos, didácticos, que cambien un poco la cara del sistema y de la escuela como institución. Y bueno, a partir de ahora está claro que la escuela se va a tener que renovar y va a tener que apelar mucho a la creatividad, porque de hecho, bueno, se está pensando también en varios países, estuve leyendo, que va a ser semipresencial, algunos días se va a ir, otros días se va a hacer desde la casa. Lo mismo nosotros, los educadores, ¿no? Los que trabajamos en el sistema educativo. Acá ya hay lugares en los cuales
la administración y en algunos otros lugares en donde se asiste a trabajar una vez por semana o por número de DNI, y después el resto del trabajo es teletrabajo, de lo que vos también has escrito, o trabajo remoto también le están llamando. En definitiva, acá hay, para el sistema educativo, porque va a tener que acompañar esta transición que viene a partir del regreso a la presencialidad, pero para los equipos directivos y para los educadores viene una época de enormes desafíos, que es adecuarse a una nueva estructura, una nueva habitualidad en la forma de construir escuela. Sí, sin lugar a dudas. No va a haber, por más que algunos quieran volver a ese 12 de marzo, va a ser muy difícil porque, digamos, esto nos impregnó de un montón de cuestiones. O sea, es como de vuelta esa ola que barrió con mucha cosa y dejó sedimentos, dejó cuestiones en el camino y barrió con otras. Las instituciones igual, vos sabés, Cristian, que son siempre, buscan como reacomodarse y reorganizarse como sistemas, digamos, en una cierta homeostasis que le dé, bueno, como cierta tranquilidad de manejarse dentro. O sea que muchas de esas cosas se van a perder, ¿no? Hay que asumirlo. El asunto es que cuando uno vio, digamos, es como viajar, ¿no? Vos viajás y ves otras culturas y todo se relativiza, ¿no? Digamos, aquello que era para ti el universo de Entre Ríos, cuando saliste y cruzaste el río o tomaste un avión, viste que, bueno, que había, en el mundo había otras perspectivas más allá de las tuyas en Entre Ríos o las mías en Montevideo, y acá pasa algo similar, es decir, cuando uno empieza a ver posibilidades que le brinda la virtualidad, digamos, de ser más eficaz en algunas cosas, de poder generar materiales que sean más interesantes, de poder generar dinámicas de valor, de lo innecesario a veces de la presencial, ¿no? Sobre todo en algunos casos o en algunas tareas, y lo imprescindible de lo presencial en otras, ¿no? Digamos, creo que claramente va a haber un decantamiento y va a haber gente, vamos a tener gente que va a decir, no, pará, yo quiero volver a la cuarentena, ¿no? Quiero volver a ese periodo donde, digamos, las tareas eran así o asá, las actividades tenían este cariz o tal otro, y bueno, y ahí van a ser como las nuevas negociaciones que se van a dar en esa nueva normalidad, que seguramente van a quedar cosas buenas de lo anterior, cosas buenas de esto pandémico, digamos, van a quedar cosas malas de lo anterior y cosas malas de lo pandémico también, porque, digamos, creer que esto va a barrer con todo y que la ola va a venir y solo va a barrer con lo malo, de Heidi y Frutillita, no va a pasar eso. Es decir, va a quedar un nuevo equilibrio que ojalá sea mejor. Uno esperaría que sí, porque en la medida que se observaron cuestiones que eran mejores, ojalá se mantengan. Y a su vez, esto desnudó cuestiones que estaban mal de antes, ojalá se puedan revertir o cambiar. Pero habrá que atravesarlo, ¿no? Habrá que esperar ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí, es muy interesante plantearlo en términos de desafío y de oportunidad de aprendizaje. Con relación a eso que vos decías de actividades que a veces no requieren la presencialidad, bueno, las famosas juntas, las reuniones, las plenarias institucionales que ahora las estamos haciendo en forma virtual, son sumamente efectivas, digamos, y además no implica el desplazamiento de las personas, el gasto que implica también hoy día trasladarnos. Muchos de nosotros trabajamos en otras ciudades, en otros lugares. Nuestras charlas, nuestras conferencias, nuestros cursos, que nos demandaban un enorme tiempo de viaje y de desgaste físico, todo eso hoy día quizás pueda ir encuadrándose dentro de este formato tal como el que nosotros estamos estableciendo en este momento. De hecho, este canal está surgiendo, ¿no? En mi caso, como una experiencia a partir de esta cuarentena, que no lo hubiera imaginado que se podía desarrollar. O sea, venía con la idea, pero tomó la forma ahora y lo veo posible a partir de haber aprendido en estos meses que llevamos en estas circunstancias,
que era posible crear un espacio en el cual no tuviera que viajar 5 o 6 horas para ir a dar una charla o un curso, para hacer una entrevista con un referente, como es tu caso, Roberto, y poder en este tiempo dialogar acerca de estas cosas. Creo que eso va a ser lo bueno que vamos a tener para llevar cuando volvamos a la semipresencialidad. Yo ya, es bueno que vayamos, este video lo van a ver muchísimos docentes, muchísimos educadores y directivos. Cuando volvamos a la semipresencialidad o a la nueva forma de escuela que vamos a tener después de esto, es bueno tener en cuenta qué cosas aprendimos y que dan resultado, y podemos prescindir de ellas en la presencialidad. Por ejemplo, poner a 50 personas en una reunión institucional en una escuela que tienen que salir a la calle y salir para estar toda la mañana o toda la tarde, creo que ya no va a ser necesario que se haga de esa manera, al menos. Sí, vamos a aclarar que con lo pedagógico puntualmente y en relación a los estudiantes, muchas veces, esto lo hemos venido diciendo también en este tiempo, y acá en algunos de los videos que yo ya he publicado en este canal también con otros colegas nuestros, necesitamos para los chicos, sobre todo para los niños, la presencialidad en algún punto. Es decir, que el chico necesita pasar cierto tiempo en la escuela por todo lo que eso implica. Entiendo que vos vas a pensar lo mismo. Sí, sí, necesita a los otros, ¿no? Necesita a los otros para formarse, para moldearse, para copiar lo bueno, copiar lo malo y que eso sea desactivado en la casa, para experimentar, para golpearse, para tocarse, para ver hasta dónde llega él y hasta dónde no. Es decir, hay una dimensión, sobre todo, cada vez más tempranamente inician la escuela, los jardines, los más chiquitos, ¿no? En los primeros años esto es clave, ¿no? O sea, estamos hablando de niños 3, 4 años, que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, trasladar, ¿verdad?, la educación que reciben, porque parte de la educación en esos casos pasa por la socialización, pasa por el lenguaje en interacción con los otros, ¿no? Entonces, digamos, quedarían como niños muy circunscriptos a sus propias casas, a sus propias matrices, sin posibilidad de interactuar con otros chiquilines que le den la posibilidad, bueno, de ampliar su mundo, de ampliar, digamos, su léxico, su lenguaje, sus acciones y sus referencias, ¿no? Nosotros aprendemos con los otros, ¿no? Aprendemos siempre con los otros. Cuando somos más grandes, tenemos muchas más posibilidades, digamos, de codificar algunas cuestiones, de poder hacer un aprendizaje así a distancia como más efectivo, que en el caso de los chiquitos, digamos, que eso va a quedar, o sea, de continuar de esta manera, seguramente sería un déficit en la formación importante, ¿no? Que lo veríamos después, más adelante, bueno, que cómo repercutiría, digamos, cuáles serían esos efectos, pero es casi de perogrullo pensar que, bueno, que sí que habría. Por otro lado, habría ganancias en el tiempo de estar con los padres, digamos, de tiempo compartido, de nuevas experiencias, donde tú, como bien tú decías, también muchas veces estamos corriendo para todos lados y los momentos realmente de eficacia de lo que hacemos son muy chiquitos en comparación con todo el tiempo de cola que hay, ¿no? Tiempo de cola me refiero a ese tiempo de traslado, digamos, de cierre, de todo lo administrativo que hay, cuando de repente, es decir, para ir a una clase de 1 hora, capaz que tenemos que viajar 1 hora y volver 1 hora, ¿no? Y bueno, y uno desde la casa, como que capaz que puede estar en esa clase 1 hora y esas otras 2 horas, una dedicarse a su familia, a nutrirse, tomar energía, y la otra hora repasar, estudiar, o no sé, o dormir una siesta reparadora. Eso va a depender un poco de cada caso. Claramente, claramente. Lo cual, por eso lo planteo quizás en términos de una educación semipresencial, sobre todo en la niñez, que es lo que enfatizábamos justamente. El adolescente ya por su etapa evolutiva atraviesa otro momento de la vida, no obstante también requiere de sus pares para socializar y para identificarse,
pero hay otras herramientas. En cambio, en la escuela primaria probablemente tengamos que reforzar un poco más esta idea de la presencialidad, además porque hay como una construcción cultural acerca de la figura del maestro y demás, y en el tiempo en el que él desarrolla su tarea, que por supuesto está todos los días con los estudiantes en su salón de clases. Para los adolescentes quizás pueda ser diferente. No obstante, para todos va a ser una escuela que se va a transformar a partir de este reinicio y bienvenido sea, digamos. Estamos coincidiendo en que esto creo que nos viene bien a todos, nos viene bien a los educadores, al sistema educativo, a los gobiernos que van a tener que adecuar todas estas circunstancias de incertidumbre, de cambios, de normas, de reglas que va a haber que cumplir, de protocolos y demás, para que aceitemos esta idea de la transformación verdadera del sistema educativo, lo ayudemos y pensemos en todos los dispositivos y todos los recursos que tenemos para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, prescindiendo un poco de la presencialidad y preservando otras cuestiones, que es lo que estamos experimentando. Es muy provechoso la tarea online, a distancia. ¿Qué podríamos decir a los educadores y a los directivos, particularmente en torno a lo que implica la incertidumbre de todo esto que estamos planteando y que viene hacia adelante para nosotros como desafío? Bueno, en primer lugar, algo que a mí me ha pasado, que he visto en estos 2 meses, y es cierto nivel de ingratitud que han recibido de parte, digamos, de la familia, de los padres. No digo que sea solamente ingratitud, también me consta que han recibido gratitud, pero el colectivo de la sociedad no ha visualizado, ha visto sí a los médicos, no ha visto al personal de la salud estando en esa primera línea, pero hay por lo menos 2 profesiones, que quizás haya más, pero yo he visto por lo menos 2 profesiones que han estado muy en esa primera línea, que han sido uno los docentes y otro toda la gente de soporte tecnológico de todas las empresas, ¿no? Gente que en las primeras semanas no sé si durmió algún rato por todas las cosas que tenía que resolver, ¿no? Y donde me consta que en muchos casos también la frase que acompañaba era, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que? ¿Se acuerdan que yo les dije que? Bueno, entonces en tiempos normales a veces las cosas se toman como, bueno, cuando llegue veremos, bueno, a veces las cosas llegan. Y los docentes, el sentir general, tanto acá como en Argentina también, digamos, en este momento yo coordino algunos grupos de formación también en Argentina, en Córdoba particularmente, cerquita de tus pagos, y la sensación es también esa, ¿no? Digamos, de que no han los padres tan, digamos, atravesados por las circunstancias de tener que ser teletrabajadores, madres, padres y docentes, no han visto también que los docentes o las docentes han hecho una tarea titánica de tratar de reconvertir la escuela, ¿no? Y hacerla, digamos, asequible para los chiquilines. Y me consta que han trabajado muchísimo más de lo que solían trabajar presencialmente, ¿no? Y es un poco lo que se me ocurre como metáfora para comparar la más adecuada, es como esos platos, digamos, muy gourmet que llevan muchas horas de preparación, pero que cuando llegan a la mesa en 5 o 10 minutos se liquidan, ¿no? Y entonces, si uno lo mide por ese tiempo de Zoom, de clase, de plato servido, es poco tiempo, pero para que llegara ese plato a la mesa hubo que ir a comprar los elementos, elaborarlos, cocinarlos, ponerlos en su justa medida, ¿verdad? Darle fuego y prepararlos de una manera tal que llegaran a tiempo y calentitos a la mesa, ¿no? Así como las amas de casa muchas veces dicen, qué tarea ingrata esta, la de cocinar, ¿no? Que todo eso desaparece en unos minutos. Algo de eso también le ha pasado a los docentes. No han recibido suficientes aplausos y sí me consta que han recibido muchos tirones de oreja, ¿no? Muchas críticas, muchas quejas, las maestras, las instituciones educativas, las organizaciones educativas,
y no digo que no sean merecidos, en muchos casos también son merecidos, pero no se ha visualizado este enorme esfuerzo que han hecho por tratar, digamos, de recuperar parte de esa presencialidad, de generar una escuela virtual lo más parecida o lo mejor posible para el alumnado. Y bueno, y es como algo que ojalá de alguna forma se remedie en la medida que las aguas se aquieten y podamos empezar a mirar un poquito más el bosque y no solo este yuyo o este árbol que nos molesta en el camino o este tronco, y quizás ahí haya un mayor reconocimiento. Bien, bueno. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este diálogo. La verdad que agradezco profundamente tu tiempo y bueno, ha sido un gusto y será un gusto poder tener en mi canal esta entrevista con vos. Espero que no sea la única. Te planteaba antes de empezar a grabar que hay otros temas que ya se apartan un poco del terreno educativo, pero son tus infraestructuras académicas que me interesa sondear. Sobre todo por mi rol también en equipos interdisciplinarios y profesor en el nivel superior de estudiantes de psicología de la educación, que es la asignatura que enseño. Entonces estaría convocándote dentro de un tiempo para poder hablar de otros temas también que forman parte de tu estructura académica. Gracias. Y bueno, fenomenal. El agradecido soy yo por esta entrevista. Te deseo la mejor de las suertes en este nuevo rol de youtuber, como probábamos vía mail, ¿no? Pero digamos, ser youtuber es un gran desafío, ¿no? Poder generar contenido de valor. Ojalá que esto te aporte para tu canal y bueno, el gusto de haber compartido esta mañana contigo. Bueno, muchísimas gracias. Ya te vi también que vos estabas en la misma. Entrerriano, aunque no vivo en la provincia de Entre Ríos hace muchísimos años, te saludo desde aquí hasta Uruguay, hasta Montevideo. Con el mate acá también. Exactamente, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Un abrazo, Cristian, que pasen muy bien. Chau, chau. Gracias.